Buenas, el día de hoy conversaremos acerca de la magnitud de presión. Hablaremos un poco de los antecedentes históricos en la magnitud de presión, la descripción física de la presión, las unidades de medida de presión, los patrones de medida de presión, los instrumentos de medida de presión y la aceleración de la gravedad. Demos inicio con los antecedentes históricos. El primer experimento documentado utilizando vacío y columnas de líquido se realizó alrededor del año 1640 por un joven italiano llamado Gasparo Berti. Este experimento estaba motivado en lo que se conoce como efecto sifón, que es básicamente la creación de un vacío. El experimento consistió básicamente en construir un barómetro con agua. Si ustedes dividieran la presión atmosférica entre el peso específico, obtienen que esa columna de altura cuando se utiliza agua es de 10,3 metros, que fue lo que se pudo construir en ese experimento. El italiano Evangelista Torricelli, quien era colega de Galileo Galilei, tenía claro el concepto de presión del aire y decidió fabricar entre 1643 y 1644 un instrumento para mostrar los cambios de presión en el aire. Entonces, ¿en qué consistió este instrumento? En un tubo de vidrio cerrado en un extremo y lleno de mercurio que al voltearlo en un recipiente que también contenía mercurio mantenía una columna de aproximadamente 76 centímetros. Este fue el primer barómetro de mercurio. Si ustedes comparan este concepto con el concepto anterior, piensen en que la presión atmosférica puede ser dividida entre el peso específico del mercurio. Como el peso específico es 13,6 veces mayor el del mercurio que el del agua, la columna que usted va a tener es 13,6 veces más pequeña cuando usted tiene mercurio. Y esa es una de las razones por las cuales se utiliza el mercurio para poder medir presión. En el año 1648, Perrier utilizó el barómetro de Torricelli en la montaña Puy de Dôme, que ustedes pueden ver aquí, mostrada en la diapositiva a solicitud de Blaise Pascal. Observó diferencias en la altura de la columna de mercurio entre la base de la montaña y la cima de la montaña. La diferencia de altitud en esta montaña era de aproximadamente unos 1000 metros y él logró detectar diferencias de 7,5 centímetros entre la base y la parte superior de la montaña. Este barómetro era capaz de detectar diferencias de altura de aproximadamente 1 milímetro. Posteriores experimentos del francés Blaise Pascal utilizando un barómetro de mercurio y del alemán Otto von Guericke utilizan también barómetros de agua en 1660 y reportan los primeros estudios de variación de la presión atmosférica. El barómetro se convirtió en un instrumento muy común a finales del siglo XVII, cuando se fabricó de forma comercial en Inglaterra y se popularizó en toda Europa a principios del siglo XVIII. Ustedes pueden ver ahí las réplicas de los barómetros de aquella época. Jean-Nicolas Fortin modificó el barómetro de mercurio en 1810, aumentando la precisión de medida y facilitando también el transporte. Esto permitió entonces obtener mediciones más precisas, pero siempre respetando el mismo principio de la columna de mercurio. Es interesante notar que después de casi 3 siglos y medio, el barómetro de mercurio se sigue utilizando como el instrumento de mayor exactitud en lo que corresponde a medición de presión atmosférica. En 1844, Lucien Vidy inventó el barómetro aneroide. ¿Qué tenía de ventaja este barómetro? Que no utilizaba mercurio. Lo que hace es que indica las variaciones de presión atmosférica por las deformaciones más o menos grandes que aquella puede experimentar en una caja metálica de paredes elásticas, en cuyo interior había un vacío. Entonces, ese vacío era un vacío parcial, se gradúa por comparación con un barómetro de mercurio, pero sus indicaciones ya no serían tan exactas. Sin embargo, esto permite tener un instrumento que sea más portable. Y como ustedes pueden ver ahí, hay una cápsula hermética de metal flexible
a la cual se conecta un sistema mecánico con un indicador, y entonces, conforme la presión iba cambiando, era posible poder generar una escala analógica que pudiera medir directamente el valor de presión. Este es un ejemplo de un barómetro aneroide, una réplica de la época, como ustedes pueden verlo por ahí, en la escala de milibar y pulgadas de mercurio. En 1846, un ingeniero ferroviario, el alemán Schnitz, había descubierto que cuando usted tiene un tubo curvado, su curvatura cambiaba. ¿Cuándo? Cuando estaba sujeta a cambios de presión interna. Y en 1848 este principio funcionaba ya en las locomotoras en Alemania. Entonces, en 1849, el relojero, ingeniero francés Eugène Bourdon, tuvo una gran idea e inventó un dispositivo metálico, el cual en esencia utiliza este principio fundamental de que el movimiento de un tubo es proporcional a la presión. Así que nació de esta manera el manómetro Bourdon, el cual es una de las primeras aplicaciones en que fue utilizado en la Marina francesa y en las calderas de vapor específicamente, para lo que fue medición de presión. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo de los manómetros Bourdon de aquella época. Bourdon fundó la Bourdon-Cedem Company para fabricar su invento. Los derechos americanos de la patente fueron comprados por Edward Ashcroft, que en 1852 creó la Ashcroft Incorporated, que existe hasta la fecha, y de hecho actualmente también produce manómetros. Ustedes pueden ver ahí un mejor detalle de cómo funciona un manómetro de este tipo, Bourdon, donde tenemos que se aplica una presión y tenemos un tubo que mediante un sistema mecánico permite hacer rotar un indicador sobre una carátula y de esa manera dar una indicación de presión. En 1881, Samuel Siegfried Karl Ritter von Bach inventó el esfigmomanómetro de columna de agua. Este se empleaba para medir presión arterial. Nosotros tenemos dos presiones en el cuerpo, la diastólica y la sistólica. Entonces, cuando se reportan esas dos presiones, usualmente se reportan en milímetros de mercurio, la mayor y la menor, la diastólica y la sistólica. Eso se medía con un manómetro de columna de agua. Ahora, en 1896, Scipione Riva-Rocci inventó el esfigmomanómetro, pero con columna de mercurio. Y luego en 1916, William Baum inventa el baumanómetro esfigmomanómetro. Ustedes pueden ver por ahí un esfigmomanómetro moderno, de los que se utilizan comercialmente y mucho en la industria médica. Ahora existen muchas otras tecnologías para poder medir presión, sin embargo este es un instrumento muy fácil de utilizar. Incluso hay algunos digitales que básicamente simplemente se los coloca en el antebrazo y ellos automáticamente te miden las dos presiones y te las reportan o incluso te las guardan en una memoria. Hablemos un poco ahora de lo que es la definición de presión. Hasta el momento hemos hablado de algunos antecedentes históricos que nos han llevado a la necesidad de construir el concepto de presión. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué necesito construir la presión desde el punto de vista práctico? Bueno, es que hay muchas aplicaciones que tiene la presión y no están limitadas únicamente a la parte de presión atmosférica, sino también en otros campos. Y por eso es que era importante definir la presión. La presión, empecemos comprendiendo que es un escalar, no es un vector, no tiene dirección. Y se define como la fuerza por unidad de área que actúa hacia el interior y en dirección normal a la superficie de toda frontera física en contacto con un fluido. La presión solo tiene sentido en fluidos, es decir, líquidos y gases. No se utiliza el concepto de presión en sólidos. Eso debemos tenerlo en cuenta. La presión se define como fuerza dividida entre área, es la fuerza por unidad de área. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esta definición, porque si ustedes se ponen a pensar, la fuerza es un vector y el área, depende como usted lo quiera ver, podría ser un vector o podría ser un escalar. Entonces, de repente, usted puede decir, ¿cómo es posible que yo tome una fuerza F, la divido entre un área y eso me da un escalar?
Entonces realmente es porque la definición no es así. La definición un poco más formal es la derivada de la fuerza con respecto al área, producto punto por el vector normal a la superficie. Entonces, esa es una definición que nos obliga a generar un concepto más escalar y que queda más claro para cualquier tipo de superficie general e incluso para cualquier distribución de fuerza que usted pueda tener para cualquier área. Ahora, entendamos que para que haya presión usted tiene que tener un fluido confinado. Y ese confinamiento es precisamente el que genera o el que provee la presión sobre ese fluido. Si ustedes piensan en la presión atmosférica, el confinamiento se debe a la fuerza de gravedad. Pero el confinamiento también podría ir a otros niveles. Por ejemplo, si usted tiene la llanta de un automóvil, hay un confinamiento generado precisamente por el neumático. O en una olla de presión por la olla misma se genera un confinamiento. Entonces, de la segunda ley de Newton se sabe que el cambio de la cantidad de movimiento lineal de la molécula produce una fuerza igual, pero puesta en la frontera. Y el efecto neto de todas esas colisiones que se dan en la frontera es el que produce la presión que se detecta en la superficie de la frontera. Una escala de presión también suele relacionarse con la actividad molecular. Entonces, si queremos darle un enfoque más asociado a la parte molecular, podríamos pensar en que si hubiera ausencia absoluta de energía, básicamente esa presión nos lleva a un límite de cero, ¿verdad? Entonces, la actividad molecular de alguna manera va a estar relacionada con la presión. La presión, para poder establecer una escala en presión, es necesario partir del hecho de que tenemos un vacío perfecto. El vacío perfecto sería un vacío en el que no existe actividad molecular del todo y en el que teóricamente no existe ningún tipo de materia. Tenemos nosotros lo que es el valor de la presión de referencia local. La presión de referencia local, si la medimos desde el vacío absoluto, tenemos una presión atmosférica absoluta. En el caso de San José, esa presión atmosférica ronda aproximadamente los 888, 890 hectopascales. Ahora, está un valor que es el valor de la presión atmosférica estándar. La presión atmosférica estándar puede ser, de hecho es un valor que es constante, son 101.325 pascales. Y ustedes pueden ver por ahí las conversiones en otras unidades, 14,696 libras sobre pulgada cuadrada, 760 milímetros de mercurio o 29,92 pulgadas de mercurio. Son diferentes unidades que se emplean para poder medir presión, pero eso es un valor constante. Y la presión de referencia local no es constante. Podría cambiar a lo largo del día. De hecho, existe un fenómeno que se llama el fenómeno de marea atmosférica, que básicamente mide el cambio de la presión atmosférica a lo largo del día. Existen sistemas donde usted tiene presiones que están por encima o podría ser por debajo también, pero pensemos que hay sistemas donde está por encima de la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, una olla de presión tiene una presión que está por encima de la presión atmosférica. La diferencia entre la presión absoluta de ese sistema presurizado y la presión atmosférica, esa diferencia se conoce con el nombre de presión manométrica del sistema. Vean que la presión, por ser un escalar, usted puede sumarla. Usted puede sumar las presiones. Y por otro lado, si usted mide esa presión del sistema desde el vacío absoluto, tenemos lo que denominamos una presión absoluta del sistema. Entonces, un concepto interesante es que la presión se puede sumar dependiendo del estado del sistema en el que nosotros nos encontremos. Por lo tanto, existen diferentes tipos de presión. Tenemos la presión atmosférica, que es la que está relacionada con el peso de la columna de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Y para poder medirla hacemos uso de los barómetros. Es interesante que la presión atmosférica tiene valores muy altos, ¿verdad? Que rondan digamos a nivel del mar 100.000 pascales. Por lo tanto, si uno quiere pues medir presión, utiliza escalas más convenientes, como por ejemplo el kilopascal, donde usted puede reportar 100 kilopascales, por ejemplo.
Luego tenemos la presión absoluta. La presión absoluta es utilizada sobre todo en presiones muy bajas por debajo de la atmosférica. Se mide con respecto al vacío perfecto o el cero absoluto. Y un instrumento que permite medirla es el medidor MacLeod, por ejemplo. Tenemos también lo que es la presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia entre un valor determinado de presión y otro que usted emplea como referencia. Para poder medir este tipo de presiones utilizamos lo que se denominan manómetros diferenciales. Un ejemplo es, por ejemplo, un ducto de aire o de tubería en el cual usted quiere medir una pérdida de presión. Entonces ahí podemos hacer uso de la presión diferencial y el concepto del manómetro diferencial. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. Dependiendo del fluido al que se le aplica la presión, se puede clasificar en neumática cuando es producida por un gas o hidráulica cuando es producida por un líquido, no importa cuál líquido o cuál gas. Estos nombres, neumática e hidráulica, se utilizan mucho y se puede medir mediante manómetros y también transductores de presión. Tenemos la presión de vacío, que es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta real, cuando esta última esté por debajo de la presión atmosférica. Los instrumentos que se emplean para medirla son los vacuómetros. En este caso, estos instrumentos que puedan medir, además de esa presión de vacío, pudieran medir una presión por encima de la atmosférica, si tenemos esa capacidad, podemos hablar de lo que se llaman manovacuómetros, que son instrumentos que pueden medir tanto vacío como presión manométrica. Ahora veamos un poco la descripción física del concepto de presión. La presión también se puede describir en términos de una columna de fluido a una profundidad de h. A esto se le conoce con el nombre de presión hidrostática. Nótese que la presión solo depende de la columna de altura, no depende del área. No depende tampoco de la forma del tanque. Si el tanque es cilíndrico o cónico, siempre la presión en el fondo del tanque va a depender únicamente de la columna de presión. Entonces, la ecuación que ustedes pueden ver ahí es la presión absoluta en el fondo o en un punto específico donde se encuentra una altura h. Entonces, la presión absoluta es la presión atmosférica más la expresión ρ, que es densidad, por g, que es aceleración de la gravedad, y h, que es profundidad. Ese término ρgh está asociado con la presión asociada a la columna de fluido. Ahora vamos a hablar de las unidades de medida de presión. La unidad de medida de presión es el pascal. Se escribe con P minúscula el nombre de la unidad, con P minúscula. P mayúscula sería el nombre del científico, pero el nombre de la unidad es con P minúscula. Y se define el pascal como un newton sobre metro cuadrado. Si usted sustituye el newton por la definición del newton, segunda ley de Newton, que es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, y hacemos la simplificación, entonces vamos a ver que un pascal equivale a 1 kilogramo por metro dividido entre segundo al cuadrado. Hay otras unidades que se emplean también en la medición de presión que no son del Sistema Internacional de Unidades, pero que son muy aplicadas tanto en ciencia como en industria, como por ejemplo el bar. Como vamos a ver, el bar son 100.000 pascales y es una unidad muy conveniente porque la presión atmosférica anda aproximadamente en un bar. Entonces eso nos permite dimensionar mejor desde el punto de vista práctico la presión. Tenemos el torr, el milímetro de mercurio y la libra sobre pulgada cuadrada, también llamada PSI. La unidad de medida de presión, que es el pascal, no es una unidad de base del sistema internacional, sino que es una unidad derivada. Y para poder construir esta unidad necesitamos de dos unidades, el área y la fuerza. Entonces, para poder construir la unidad de fuerza, necesitamos hacer uso de conceptos como la aceleración, por ejemplo.
Entonces necesitamos de la aceleración, necesitamos también del concepto de masa para poder construir de esa manera la unidad de fuerza y vamos a necesitar además el concepto de área. Por lo tanto, es necesario recurrir a otras unidades para poder materializar la unidad de presión. Algunas de las unidades de presión que se emplean están acá. Vean el bar. Un bar son 100 kilopascales. Vean que un milibar es un hectopascal, como lo pueden ver ahí. El kilopascal son 1000 pascales y el megapascal 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de pascales. Y tenemos el pascal como unidad de base, que es un newton sobre metro cuadrado. Ahora, hay otras unidades. Por ejemplo, la atmósfera, que por definición son 760 torr, que son 101.325 pascales por definición, y que eso equivale aproximadamente a 14,696 libras sobre pulgada cuadrada. Hay otra unidad que se utiliza mucho, por ejemplo, en aire acondicionado, que es el metro de columna de agua, representado como MCA, donde un metro de columna de agua puede definirse como 9.806,65 pascales, que también puede expresarse como un kilopondio por centímetro cuadrado, donde el kilopondio es básicamente el peso de un kilogramo en condiciones de gravedad estándar, donde la gravedad estándar es de 9,80665 metros sobre segundo al cuadrado. Una atmósfera es aproximadamente 10,35 metros de columna de agua. También son 760 milímetros de mercurio, que son 760 torr, o 133, donde un milímetro de mercurio son 133,323 pascales. Un milímetro de mercurio es aproximadamente un torr, ¿verdad? Hay ciertas diferencias, pero es aproximadamente un torr. Para efectos de estas definiciones, ustedes pueden considerar que el milímetro de mercurio, digamos, para trabajar el mercurio, la densidad con la que pueden trabajar es de 13,5951 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora vamos a pensar un poco en los patrones de medida de presión. ¿Cómo fue que se crearon? Entonces, la presión, al igual que las otras unidades del sistema internacional, debemos realizarla. Para realizar la medición de presión manométrica, tanto en medio hidráulico como en neumático, se emplean las balanzas de presión, que también se conocen como calibradores de peso muerto, y las cuales son instrumentos muy confiables tanto a nivel industrial como a nivel, digamos, de los laboratorios primarios en presión. O sea, es un método muy práctico para poder diseminar la unidad de presión. En el caso de un medio hidráulico se emplea como fluido de transferencia un aceite especial de alta viscosidad. Y en el caso del medio neumático se emplea el nitrógeno utilizado o suministrado por un tanque presurizado. ¿Por qué nitrógeno? Bueno, porque el nitrógeno es un gas inerte que está muy presente en la atmósfera y que es muy seguro para efectos de trasiego. Es interesante hablar un poco de estas balanzas de presión y ubicarnos en la historia, específicamente en el siglo XIX. Entre 1830 y 1850, las locomotoras de vapor generaron la necesidad de contar con manómetros exactos y confiables. Los manómetros se patentaron en el año 1849 por Bourdon y la patente que expiraría en 1858, que fue la fecha en la que se construirían manómetros en otros lugares, como por ejemplo en Manchester, Inglaterra. The Buddenberg Gauge Company, que fue la compañía que existe hasta la fecha, está produciendo también manómetros. La primera balanza de presión fue descrita en París por Galzi-Casalat en 1846. Posteriori, en 1871, Amagat utilizó la rotación para eliminar la fricción entre el pistón y el cilindro. Como vamos a ver, hay balanzas de presión. La balanza de presión necesita de una rotación precisamente para eliminar ese problema de fricción. Tanto Galzi-Casalat como Amagat utilizaron una combinación del sistema de columna de mercurio con un multiplicador hidráulico de presión.
En 1882, Rüchholz patentó en Alemania el pistón cilindro tipo simple, incluyendo las características que ustedes podrían ver ahí, que son una serie de pesas sobre un pistón recto, la rotación de ese pistón, que aproximadamente es de 60 revoluciones por minuto, las válvulas, los conectores para manómetros y un depósito de aceite, que es donde se genera la presión. Las características que se patentan en ese momento son las que se mantienen hasta el día de hoy en las balanzas de presión que se pueden conseguir y emplear a nivel industrial. En 1920, Budenberg comercializa la primera balanza de presión hidráulica. En 1953, esta misma empresa lanza su primer ensamble, pistón cilindro de doble rango. Y ya en 1984, Budenberg crea la primera balanza de presión industrial con incertidumbres que llegan al orden del 0,008%. Es interesante en el caso de las balanzas de presión notar que los niveles de precisión no son tan altos como pudieran ser en otras magnitudes, como por ejemplo en dimensional, en la medición del metro, porque involucran otras variables. Y uno de los inconvenientes más grandes que tiene la diseminación en presión es precisamente la incertidumbre, y mucho del aporte de incertidumbre se va a deber precisamente al área efectiva, sobre la cual se está aplicando todo el peso de las pesas por gravedad sobre un área pequeña, y esa área usualmente, a pesar de que se utilicen métodos de interferometría, se conoce con una incertidumbre que no es relativamente tan buena como podría ser en otras magnitudes a nivel relativo. Con las balanzas de presión se puede realizar la medición de presión desde 70 pascales, que son 0,01 psi, hasta 70 megapascales, que rondan los 10.000 psi. Entonces ustedes pueden apreciar por ahí algunas de las balanzas. Ellas tienen una serie de discos. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, esta Budenberg, donde los discos, el disco de mayor diámetro se coloca abajo y los otros más arriba, más pequeños arriba. Y entonces uno lo que hace es purgar el aire básicamente y poder levantar una presión, y de esa manera realiza la unidad de presión y compara el valor del manómetro con la indicación que te está generando la balanza de presión. Este es el ejemplo de otra balanza de presión con sus respectivos juegos de discos, ¿verdad? Esta balanza tiene dos tipos de pistones, ¿verdad? Y tiene ahí unas válvulas. ¿Por qué se utilizan varios pistones? Bueno, algunas balanzas requieren de varios pistones para poder generar un rango más amplio de presión. Entonces tenemos balanzas de pistones de alta presión y pistones de más baja presión. Aquí ustedes pueden ver una balanza tipo Ametec. Vean que el manómetro que se va a calibrar se coloca en la parte inferior para evitar la incertidumbre que pudiera ser generada por la columna del manómetro. Muchas veces esa columna tiene un efecto despreciable, pero no es así en el caso más general. Aquí ustedes tienen otra balanza industrial típica, que ella básicamente funciona también con aceite, y ahí ustedes pueden ver colocado el manómetro en la parte negra inferior superior de esta balanza. Entonces ahí está conectado el manómetro, y esta es una balanza que funciona en medio hidráulico. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la balanza de presión? Bueno, una balanza de presión consta de una cámara interna llena de fluido y de un pistón de pesas muy bien ajustados. De hecho, las pesas se pueden incluso calibrar en forma independiente. Y si es necesario, se pueden hacer ajustes a las mismas. La presión se genera por la compresión del líquido y un émbolo ajustable. La presión se produce por la compresión del fluido y actúa en el extremo de un pistón maquinado con precisión. Entonces va a existir un equilibrio estático cuando la presión externa ejerce un equilibrio con el pistón y con el fluido que se encuentra dentro de la cámara. Entonces de esa manera, por la misma gravedad, va a ser posible generar una presión, y esa presión puede ser comparada con la indicación que tengamos en el manómetro que está sujeto a calibración. La presión externa sobre un pistón crea una fuerza hacia abajo que actúa sobre el área efectiva. ¿El área efectiva qué es?
básicamente es el promedio del área del pistón y el área dentro del agujero en que el pistón se introduce. Eso es el área efectiva. Entonces, el manómetro a calibrar se coloca en una de las terminales de la balanza de presión, de tal forma que el fluido circundante haga contacto con la toma de presión del manómetro a calibrar. Es importante que la base del sistema pistón-cilindro coincida con la ubicación del manómetro. Si eso no es posible cumplirlo, entonces debe aplicarse una corrección precisamente por columna de fluido. La calibración se realiza por comparación directa a través de un procedimiento. En ese procedimiento, básicamente lo que se hace es que se evalúa en una carrera de ascenso un manómetro desde el punto inferior hasta el punto superior. El número de puntos de calibración dependerán de la clase de exactitud del manómetro. Entonces se evalúa una carrera de ascenso, luego una carrera de descenso, con el fin de determinar si hay histéresis. La histéresis es la diferencia en un mismo punto de calibración cuando el instrumento se mide en carrera de ascenso a cuando se mide en carrera de descenso. Y además esa corrida o esas carreras de ascenso y descenso se hacen varias veces para poder evaluar la repetibilidad del manómetro. Si es el caso, se pueden utilizar amplificadores de lupa, en el caso, digamos, de manómetros analógicos, y en el caso de los digitales, pues ese no va a ser necesario, siempre que desde el punto de vista práctico eso sea implementable. Aquí tenemos otro ejemplo de una balanza de presión, donde básicamente lo que metemos es en un puerto de prueba un fluido presurizado, ¿verdad? Se tiene una base, se tiene un nivel de ajuste, incluso con un indicador de nivel, y el sistema de pistón-cilindro rota para poder romper lo que es cualquier fricción que pudiera haber en el fluido. Las balanzas de presión se clasifican de acuerdo con la UIML en estas 6 características que están aquí, 6 clases de exactitud. Las clases de exactitud, la más fina es de 0,05, pero hay balanzas de 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 y 0,2. ¿Qué representa ese número de la clase de exactitud? La clase de exactitud representa el error máximo permisible de la balanza de presión expresada como un porcentaje de la lectura de presión en condiciones de referencia. A nivel industrial se le llama también el full range a eso, ¿verdad? Ahora, las condiciones de referencia bajo las cuales se establece la balanza de presión usualmente son 20 grados Celsius más menos 3 grados Celsius y una aceleración de la gravedad estándar de 9,80665 metros por segundo al cuadrado. La condición de gravedad estándar, esa prácticamente no cambia en ninguna balanza de presión. Sin embargo, la temperatura de referencia sí podría cambiar dependiendo de la marca de la presión, dependiendo si fue hecha en Europa o fue hecha en Estados Unidos. Eso no está totalmente uniformado, pero es muy típico que esa temperatura de referencia sea de 20 grados Celsius. Si se mide, por ejemplo, con una balanza un valor nominal de 70.000 pascales y la balanza tiene una clase de exactitud de 0,01, entonces, ¿qué significa? Significa que el error máximo permisible en la realización de esa presión, o sea, si yo a esa balanza le coloco las pesas y la adapto para que genere una presión de 70.000 pascales, el error máximo que va a producir es de más o menos 7 pascales. ¿Por qué 7? Porque el 0,01% de 70.000 es 7. Por esa razón es que son más o menos 7 pascales. Ese sería el error máximo que produciría esa balanza en las condiciones estándar bajo las cuales el fabricante la ha construido. Existen especificaciones en lo que se refiere también a tiempo de rotación, velocidad mínima de caída del pistón y errores máximos de las pesas. Es decir, también hay otras especificaciones importantes a las que voy a referirme muy rápidamente. El tiempo de rotación. Bueno, observen que el tiempo de rotación, que está dado hoy en minutos, es mayor en balanzas de una mejor clase de exactitud. Es decir, una balanza con una clase de exactitud de 0,05 entre 6 y 500 megapascales tarda 6 minutos en el tiempo de rotación libre. Significa que si yo llego
y le doy un impulso en un momento al sistema de pistón-cilindro, va a permanecer rotando por un lapso de 6 minutos. Algunas balanzas podrían durar incluso mucho más, y eso lo que refleja es una calidad en la construcción. Sin embargo, esa misma balanza con una clase de exactitud de 0,2 minutos solo exige una rotación que va a estar en 3 minutos, es decir, el tiempo de rotación puede verse más reducido. Luego, tenemos lo que se llama la velocidad máxima de caída del pistón. Cuando uno genera la unidad de presión, el pistón empieza a caer dentro de la cámara. Entonces, si la balanza de presión tiene una mayor clase de exactitud, es decir, una mejor clase de exactitud, un número más pequeño en la clase de exactitud, por ejemplo 0,005, entonces la velocidad de caída es más lenta que, por ejemplo, en una balanza de 0,1 de clase de exactitud. Entre mayor, o sea, entre más chiquitito sea el valor de la clase de exactitud, la velocidad de caída del pistón va a ser menor. En cuanto a las clases de exactitud de las pesas, tienen un error máximo permisible relativo. Relativo significa que es el error máximo permisible entre el valor nominal de la pesa. Ese error máximo permisible va a ser más pequeño, evidentemente, en balanzas de una menor clase de exactitud. Ahora, generalmente las balanzas de presión están diseñadas para trabajar bajo estas condiciones ambientales, que son temperaturas que van desde los 15 grados Celsius hasta los 30 grados Celsius y humedades relativas de 80%. Es decir, calibrar instrumentos de presión no exige condiciones ambientales tan críticas como otras magnitudes. Ahora, ¿cómo se calibran las balanzas de presión? Porque la balanza de presión requiere calibrarse. Bueno, eso es básicamente, se calibran con un método que se llama la flotación cruzada. Ese es el método en el que básicamente se calibran las balanzas de presión y hay varias formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es comparar la balanza de presión contra otra balanza de mayor clase de exactitud y de esa manera entonces establecer una relación de presión entre la balanza a calibrar y la balanza que se está utilizando como patrón. Y la otra también es haciendo una caracterización, por ejemplo, por área efectiva. Entonces podemos decir que esos son los dos métodos. Los dos métodos de flotación cruzada, que son los que se emplean para calibrar balanzas de presión. El primero es por la presión generada. Básicamente se determina el valor de presión que a condiciones normalizadas genera cada pesa en combinación con el ensamble pistón-cilindro y se emplea para balanzas industriales. Y el método de área efectiva, que es también otro método de flotación cruzada, que sí requiere una combinación de masas y del área efectiva del ensamble pistón-cilindro, una caracterización particular. Este tipo de método se utiliza ya en balanzas de primer nivel, es decir, de alto nivel de exactitud. Ahora vamos a hablar un poco de los instrumentos para medición de presión. Muy rápidamente para tener una perspectiva de cuáles existen. Tenemos el medidor MacLeod, por ejemplo. El medidor MacLeod se considera un instrumento de medición de presión y un patrón de referencia que establece las presiones de gas en el intervalo subatmosférico de presiones absolutas que van desde los 133 pascales hasta los 13 pascales. Funciona entonces en vacío. Ese es el medidor MacLeod. Entonces, básicamente el medidor MacLeod se coloca en forma horizontal en su posición de detección y luego se inclina para lo que es la posición de indicación. Y ahí ustedes pueden ver indicados los puntos P1 y P2 bajo los cuales puede usted medir esa diferencia de presiones. Luego tenemos los manómetros de tubo en U. Los manómetros de tubo en U los hay de varios tipos, ¿verdad? El manómetro de tubo en U típico, básicamente usted tiene dos reservorios a presiones diferentes y lo que hace es medir una diferencia en la columna de altura con un líquido no miscible entre ellos. Es importante que sea no miscible y esa diferencia de columna se asocia a un valor de presión. Los manómetros de tubo en U pueden también utilizarse a nivel, digamos, diferencial. Algunos tienen un tubo inclinado. Entonces,
presenta un tubo inclinado que le permite dar al manómetro de tubo en U, que se llama manómetro de tubo inclinado, entonces una mayor sensibilidad. Y también tenemos lo que son los micromanómetros, que también utilizan pues escalas que usted puede medir con un tornillo de ajuste micrométrico. Hay cabezales incluso micrométricos que te permiten poder establecer de forma muy precisa la presión desde un punto del menisco en una parte de la columna a otro punto que se da precisamente donde tenemos un tornillo de ajuste micrométrico. Todos esos en general son manómetros de tubo en U con diferentes niveles de exactitud. El más exacto es el micromanómetro, el de exactitud un poquito media, digamos, es el tubo inclinado, y el menos exacto sería el manómetro de tubo en U. Esa exactitud viene dada también por un tema de la precisión en las mediciones que podamos obtener. Esto es un barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio no ha cambiado en muchos años y básicamente lo que tiene el barómetro de mercurio es una columna de mercurio y una escala en la cual usted puede medir directamente ese valor de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver un esquema del funcionamiento del barómetro de mercurio. Hay otros instrumentos de presión que se emplean. Se utilizan transductores. ¿Qué son los transductores? Son instrumentos que te permiten convertir una señal en otro tipo de señal, que sería una señal de presión en una señal mecánica. ¿Por qué se hace eso? Porque la presión no es algo que usted pueda medir fácilmente. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, la presión no es algo ni siquiera que podamos medir directamente. Si usted utiliza un medidor MacLeod, si usted utiliza un manómetro tipo U, por ejemplo, para medir presión diferencial, usted lo que está midiendo es básicamente una dimensión de longitud, que es una columna de altura, pero no estás midiendo presión directamente. Estás asociando esa columna de presión, esa columna de altura con una presión, porque tenemos una función de medición en la que sabemos que podemos asociarla a una presión. Pero en general esos son transductores. Bueno, hay otros transductores distintos. Por ejemplo, el tubo Bourdon funciona con un indicador que lo que hace es medir un ángulo, una variación en un ángulo. Entonces, eso es un transductor mecánico. Tenemos también los fuelles, ¿verdad? Donde los fuelles se pueden estirar. Cuando se cambia la presión, tenemos diafragmas también que pueden cambiar también un poco. Se estiran un poquito si existen diferencias de presiones, ¿verdad? Hay diafragmas también corrugados y hay también cápsulas que funcionan también por deformaciones mecánicas. Este tipo de instrumentación entonces puede ser utilizada con la instrumentación adecuada para poder medir presión incluso con mucho nivel de exactitud. Por último, quería hablarles un poco de la aceleración de la gravedad, más que todo a nivel motivacional y para redondear la importancia que tiene esto en lo que es la medición o la realización de las unidades de presión. Bueno, se sabe con claridad que hace un par de siglos, ¿verdad? Hace un par de siglos que la aceleración gravitacional de la Tierra cambia con la latitud y con la altura ortométrica. Es decir, no es lo mismo medirla en el Polo Norte que en el Ecuador y no es lo mismo medirla a nivel de la superficie del mar que a nivel de lo más alto de una montaña. Recientemente se supo que estas variaciones incluso podían ser del orden de un más o menos 0,5%. Ya en el siglo XX, en 1901, se propuso una fórmula que se llama la fórmula de Hermet, que permite predecir la aceleración de la gravedad de la Tierra, la cual es función de la latitud terrestre y de esa manera poder meter unos términos que tienen que ver con senos al cuadrado del ángulo de latitud. En 1930, basada en la ecuación de Hermet, nace la primera fórmula internacionalmente aceptada para calcular la gravedad terrestre con un error de 13 miligal. Un gal es un centímetro sobre segundo al cuadrado y es una unidad del sistema CGS, del sistema cegesimal. Estas fórmulas, la fórmula de Hermet, básicamente se basa en un modelo, ¿verdad?, en el que se hace un sistema en el que aplicamos energía potencial mínima, entonces podemos deducir
cuál va a ser esa gravedad local. En 1967, la IAG propone una modificación a esta ecuación y es así como nace la fórmula del IGF. Hubo discrepancias de hasta 17,2 miligal respecto a la fórmula que teníamos en 1930. Por último, en 1992, la UML 127 publicó esta fórmula empleando los coeficientes de la GRS 80, que es el sistema geodésico de referencia de 1980, y una anomalía que se llama la anomalía de Bouguer. La anomalía de Bouguer es una corrección que se le hace a la gravedad local por efecto de la diferencia de altura ortométrica, altura con respecto al nivel del mar. Entonces, de acuerdo con ese boletín, uno puede obtener una fórmula que tiene un error, no una incertidumbre, un error que sigue distribución rectangular, ¿verdad? De más o menos 0,01%. Entonces, ahí ustedes pueden ver la ecuación. La ecuación depende de un coeficiente G sub E, que es la aceleración de la gravedad en el ecuador, y luego otros coeficientes, que es un F asterisco asociado con el aplastamiento global, y un F sub 4 también, que es otro coeficiente que tenemos que considerar. Como ustedes pueden ver, dentro de esta ecuación se incluye este término de menos 3,086 por 10 a la menos 6 por h, que corresponde precisamente a el término de la corrección por la anomalía de Bouguer. Con esta fórmula propuesta de la UML 127, se puede estimar el valor de la aceleración de la gravedad para la calibración de balanzas de presión con una clase de exactitud que no sea menor a 0,02. Entonces, significa que si usted tiene clases de exactitud mejores que requieren de mediciones de aceleración gravitacional más precisa, es necesario hacer uso entonces de mediciones con gravímetros. Entonces, por ejemplo, tendríamos que buscar cómo realizar una medición de aceleración de gravedad local de manera experimental. Hay dos formas de hacerla. Una es con un método que es directo a través de un péndulo de alta precisión, donde es hay varias formas de hacerla, pero la medición es básicamente un monitoreo que se hace a lo largo de todo el día. Digamos, se lanza un objeto básicamente hacia arriba, se consideran todas las correcciones y se va haciendo un registro, por ejemplo, a lo largo del día de cómo va cambiando la aceleración gravitacional. Y la otra, si no disponemos de ese equipamiento, es haciendo triangulación, es decir, teniendo ciertos mojones donde vamos a conocer el valor de aceleración gravitacional y a partir de la triangulación poder realizar ese tipo de mediciones. Hay otras formas más, hay péndulos que utilizan, por ejemplo, ciertas esferas de niobio que se dejan caer dentro de un tubo al vacío y entonces ahí se permite medir aceleración gravitacional, y hay otro tipo de métodos, pero todo esto es una tecnología que en este momento está en desarrollo y que es muy importante para lo que es el desarrollo de la magnitud de presión en altos niveles de exactitud, que sigue siendo el reto para la humanidad. Muchas gracias.